Muy buenas a todos. Hoy tengo la gran oportunidad de entrevistar a Luciana Daniela Tosco. Es una estudiosa de la numismática y es procedente de Río Cuarto. Río Cuarto es un pueblecito que está en el sur de la provincia de Córdoba, Argentina. Hola, muy buenas, Luciana. ¿Qué tal estás? Hola Adolfo, ¿cómo estás? Es un placer y es un honor estar hablando contigo. Pues antes de nada decir esto, que es de Córdoba, Argentina. Córdoba es una ciudad preciosa, es una ciudad de origen virreinal, preciosísima, dentro del Camino Real, que yo tuve la oportunidad de visitar hace poco. Y bueno, además es famosa también por sus sierras y demás. Pues yo recomendaría encarecidamente que quien visite Argentina no solo se quede en Buenos Aires, sino que también vaya al resto del país y especialmente a Córdoba, que merece muchísimo la pena. Y quien no lo visite, pues que culturalmente también se preocupe no solo por Buenos Aires, sino por el resto del país, que hay muchísima diversidad, ¿verdad que sí? Y diversidad también, aparte de la forma de hablar de la gente, los climas. Nosotros tenemos un país precioso en recursos naturales. Entonces, si uno quiere ir a conocer en Misiones, las cataratas del Iguazú, que es un lugar bellísimo, el glaciar Perito Moreno, bien al sur, y yo vivo en el centro del país, que en realidad yo vivo en un pueblito que se llama Alcira y que está digamos, en el departamento de Uh -huh. Río Cuarto y que está en la provincia de Córdoba, que está bien en el centro Uh de -huh. Argentina. Bueno, hay que decir que Luciana, aparte de una estudiosa de la numismática, bueno, profesionalmente es profesora de música, de biología y es microbióloga. Y además tenemos también en común que los dos estamos muy interesados en las nuevas tecnologías y su aplicación a la educación. Eh, así, así que nos unen muchas cosas. Y bueno, antes de nada, tengo que decir que también Luciana es miembro de varios centros numismáticos. Que yo sepa, del Centro Numismático y Filatélico del Sur Cordobés, del Centro Numismático del Rosario, de la Juventud Numismática del Rosario y de Adventus. Entonces son 4 centros y aquí, bueno, hay varias preguntas que quiero tratar antes de nada, porque a mí esto me da bastante envidia, ¿no? Cómo lo tenéis montado en Argentina. En Córdoba hay una enorme cantidad de centros numismáticos y, y eso ¿por qué Así es. ocurre? Porque además hay muchos socios. Bueno, vos nombraste 4 centros. Yo quiero hacer una aclaración que por qué estoy no solamente en uno, ¿sí? Gracias a, bueno, tenemos la oportunidad acá en Argentina que actualmente FENIMA, que es la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas de la Argentina, es una entidad en donde los centros numismáticos, cuando se funda uno, se crea, se adhiere a FENIMA, se pide entrar como miembro y bueno, y FENIMA después tras la votación de sus miembros y de todos los centros, si cumple los requisitos del centro numismático, lo aceptan. Y actualmente hay 31, 30 entre 31 y 33 centros que pertenecen a FENIMA. Y eso creo que ha sido una gran ayuda para fomentar el crear más centros numismáticos y que haya conexión entre ellos. Uno de los objetivos de los centros numismáticos es promover la divulgación científica con respecto a toda la parte numismática y medallística, promover, digamos, la colaboración a otras entidades como pueden ser museos, gestores culturales. También se lo lleva a distintos ámbitos educativos para que llegue a más cantidad de personas. Y yo siempre digo que lo más valioso de ser parte de un centro numismático es el banco de amigos que uno hace, ¿sí? Porque te encontrás con personas que tienen tus mismos intereses, por más que coleccionen distintas cosas, pero es un lugar en común en donde uno ya tiene lazos de amistad. Y yo pertenezco a 4 por estas razones. Cenufisupor es el centro por lo cual fui una de las fundadoras de ese centro, ¿sí? Que está a poquitos kilómetros de mi localidad, y ahí es en donde yo asisto habitualmente a las reuniones, ¿sí? Que se hacen cada 15 días, una vez a la semana. A la vez, luego me adherí a Adventus. ¿Por qué? Porque como a mí me gusta mucho lo que es numismática antigua, Adventus es el único centro numismático del país que se dedica exclusivamente a monedas antiguas. Por eso pertenezco también a ese centro.
Y luego con los de Rosario, bueno, fue por una afinidad de un colega y amigo mío que me invitó y bueno, entonces siempre cuando vamos a un evento y otro, cada vez uno conoce más gente, somos los mismos y es bellísimo. Ahora el próximo, que es la Jornada Nacional, que se hace una vez al año, ahí es el punto de encuentro de todos los coleccionistas del país, coleccionistas y numismáticos. Bueno, en Argentina también tenemos ahí FINRA, que es el Instituto Federal de los Investigadores de la República Argentina. Tienen como objetivo acompañar a la federación, a FENIMA, que mencioné anteriormente, a participar en foros en donde esté involucrada la historia, la numismática, y también ayudan económicamente, por ejemplo, a cualquier asociado que quiera presentar un libro. Entonces, si se cuentan con los fondos, se hace ese apoyo y fomentan todo lo que es la publicación y los últimos descubrimientos de los restos numismáticos. Ha sido creado hace aproximadamente 3 años y bueno, y están alojados allí los más prestigiosos también numismáticos y gente que ayuda a la difusión y que este mundo numismático se expanda. Sí, ¿No? bueno, yo aquí la verdad es que de los 4 centros el que conocía es Adventus. Conocí a varios miembros de Adventus cuando visité Buenos Aires la última vez. Me trataron estupendísimamente, incluso me regalaron una taza. También sigo sus publicaciones en el blog, son realmente interesantes y además ha tenido varias publicaciones que la verdad es que me dan bastante envidia que esto esté publicado en Argentina y no en España o en Bolivia, donde podría adquirir yo los libros. Porque tenéis libros publicados sobre numismática medieval rusa, por ejemplo, o un glosario muy interesante de moneda de Oriente, de Extremo Oriente, que son temas que en castellano no están. Entonces, bueno, en un lugar tan alejado como Argentina, alejado quiero decir que, a ver, Argentina está muy lejos de China, de Japón, tanto a nivel geográfico como a nivel cultural. Bueno, pues están editando libros sobre estos temas y a mí me resulta verdaderamente interesante. Y ni hablar que no se tiene aquí acceso a veces a bibliografía, catálogos, porque al estar tan alejados, yo veía nomás que en España uno tiene más posibilidades de adquirir bibliografía específica de numismática antigua, en cambio aquí no. Y si podés adquirir alguno, están a unos costos elevadísimos para nosotros. Entonces, bueno, está bueno que por medio de este centro ha estimulado, ha fomentado la investigación en la numismática antigua. Bueno, también para ayudar y fomentar esta divulgación, hay que decir que Luciana acaba de abrir un canal de YouTube llamado Numismática Compartida, que, bueno, creo que ya solamente el título es toda una declaración de intenciones sobre qué es lo que pretendes con este canal de YouTube. Claro, el objetivo es llegar a gente, inclusive a la gente más joven. Yo tengo muchos alumnos también que yo cada vez que voy al aula y muestro alguna curiosidad con las monedas o algo, no, a los chicos les vuela la cabeza, como se dice acá. Les encanta, se súper interesa. Entonces, bueno, ¿cómo no usarlo como un recurso para que ellos puedan adquirir conocimientos en cuanto a historia, culturas que están en diferentes países, conocer flora y fauna que está en peligro de extinción en otros países o cuáles son los más representativos? Entonces, bueno, por medio de las monedas, la idea es que en ese canal que he creado, que se llama Numismática Compartida, el objetivo es, como dice el nombre, compartir lo que yo voy aprendiendo con los demás. Eso es maravilloso y también, bueno, creo que también tenemos compartido ese interés porque realmente yo en el blog y en el canal de YouTube lo que pretendo es justamente eso, compartir con el resto lo que yo voy aprendiendo. Tengo que decir que, bueno, ya lo has introducido, que estás muy interesada en lo que es la iconografía, en lo que es el diseño de las monedas, en lo que son los motivos que aparecen. Y aquí lo curioso es que, bueno, yo leyendo lo que has escrito, lo que has publicado, o las entrevistas que has dado, es que te fijas tanto en la numismática clásica, pero digamos las primeras monedas, a lo que es el mundo griego, como en el contemporáneo. O sea, creo que has tenido trabajo sobre las esvásticas en las monedas, sobre las monedas sobre el cáncer de mama. Entonces, claro, o sea, esos son temas como muy actuales, ¿no? O sea, monedas sobre el cáncer de mama que ha habido en los últimos 30 años, no creo que mucho más. Entonces, ¿ves un nexo? ¿O por qué este interés? O si hay un nexo entre lo que es la numismática griega a nivel iconográfico y la numismática actual.
En realidad no es que vea los dos extremos solamente y que no vea nada en el medio. Yo me considero una persona que soy muy curiosa y tuve la suerte que a la primera jornada a la cual asistí, porque yo me metí en el mundo numismático hace poquitos años, hace 6 años, y tuve la suerte que en mi primera jornada que asistí fui a una charla de Damián Salgado, ¿sí? Que él es un numismático que ha hecho catálogos sobre todo lo que es Imperio Romano, ha escrito libros y aparte que es una persona que ahora está incluso, ha grabado un montón de clases que están accesibles en YouTube. Y bueno, y yo quedé encantada por el poder transmisión de la pasión por las monedas y los conocimientos de esta persona. Entonces me flasheó ese día. Salí de su charla y empecé a tener interés por las monedas antiguas, porque cuando yo empecé con esto, mi objetivo era coleccionar monedas universales, aunque sea como mínimo una moneda por cada país del mundo, porque uno siempre va a enfocar una temática, pero bueno, también me gustan billetes, me gusta esto y lo otro. Cuando empiezo a estudiar sobre numismática antigua, me encontraba que en las charlas que se dan sobre numismática antigua y son muy específicas, no le interesa a todo el mundo. Entonces, me pareció bueno decir, bueno, voy a tomar cada tanto algún tema de monedas contemporáneas o, por ejemplo, cuando hice el estudio de la esvástica, el símbolo de la esvástica o el símbolo del triskel, cómo ese símbolo aparece desde la antigüedad y qué pasó en el medio hasta llegar a nuestros días, si su misma interpretación es la misma, si la interpretación de ese símbolo es distinta según la cultura y según a través del tiempo. Entonces no es que solamente vea aislado algo de numismática antigua en este extremo y algo actual. Y cada tanto busco un tema actual para atraer más la atención del público que no es netamente numismático. Por ejemplo, ahora el video que yo había subido, que fue el primero que decidí, era el mes de octubre, el octubre rosa, y dije, bueno, hago el video primero que trate de las monedas que hablan sobre la lucha contra el cáncer. Entonces, hubo un montón de gente que no está metida en el ámbito numismático y le encantó. Incluso con mis mismos alumnos no sabían, por ejemplo, el origen del lazo rosa, de dónde había nacido, cómo se fue propagando en el mundo, en qué monedas estaban. Bueno, incluso llevé las monedas, las mostré, quedaron fascinados, ni sabían, gente común no sabe que ni siquiera existen monedas esmaltadas, ¿sí? O monedas que tienen un agujero en el centro, o monedas festoneadas, triangulares, cuadradas. Cuando eso vos le mostrás a los chicos y a los adolescentes o hasta una persona grande, se maravillan. Entonces, les pasa lo mismo que cuando yo vi por primera vez una carpeta y me lo mostró una persona apasionada por el tema. Así que bueno, por eso no es que me guste un tema, o sea, yo cada tanto hago un mix, hago algo de numismática antigua y a veces elijo un tema que me llame la atención en una moneda y entonces veo qué pasó desde el origen hasta ahora, cuándo aparece, ¿sí? O por ejemplo, si yo hablo de algún dios o una diosa, bueno, averiguo desde dónde aparecen las monedas y qué interpretación o por qué la gente eligió, ¿sí? Esa imagen y qué pasó con el tiempo, si fue permaneciendo o no en las monedas de determinado país. O sea que no es que no es que no me interese lo del medio, sino que, bueno, yo busco temas, algún símbolo que me llame la atención, por ejemplo, podría ser el árbol de la vida, a ver en qué monedas están, y empiezo a retroceder a ver qué vinculación tiene con la parte antigua. Y si no, por periodos, porque viste que es imposible abarcar todo. Entonces, bueno, una vez dice, bueno, me fijo en Grecia y me gusta tal cosa, y bueno, creo que esa es la idea, es buscar una temática y en mi caso me gusta ver qué pasa a través del tiempo. Es Esa es muy la interesante idea. porque es una aproximación poco usual a la numismática, porque generalmente la gente, el coleccionista, se centra en un periodo concreto y no más en una temática de diseño o iconográfico, ¿no? Pero es realmente interesante. Bueno, yo a partir de lo que has dicho también tengo que decir que en la descripción del vídeo y también en el artículo que lo va a acompañar voy a incluir también, obviamente, el enlace al canal de YouTube de Numismática Compartida y también al de Damián Salgado, porque estoy de acuerdo que son unas charlas muy buenas las que está haciendo y un trabajo de divulgación
Excelente. Entonces, bueno, vamos a centrar la conversación y a partir de ahora en lo que es la moneda griega y su evolución más bien iconográfica. No vamos a entrar tanto en aspectos económicos ni tampoco en aspectos tecnológicos, sino más bien en la iconografía que vaya apareciendo, ¿no? Y nos vamos a entrar en la moneda griega. Un poco por acotar también, claro, la conversación. Y aparte el origen Y además es el de la origen de la moneda. moneda. Entonces, Por eso es la moneda griega, si mal no recuerdo, aparece en Lidia en el siglo VII a.C. ¿Y cómo son esas monedas? Sí. Bueno, por empezar, podemos hacer así, para ir viendo cómo fueron, digamos, la evolución en la parte iconográfica. Tenemos que tener en claro que en la antigua Grecia hay 3 periodos bien marcados, ¿sí? Uno que le denominamos periodo arcaico, después está el periodo clásico y el periodo helenístico. Vamos a empezar un poquito por el arcaico y vamos a ir viendo imágenes. Antes de nada, arcaico... Perdona que te interrumpa. Sí. Esto es una duda que siempre he tenido, porque la idea de dividir la historia griega entre estos 3 periodos siempre lo he oído a los numismáticos, pero yo no sé hasta qué punto hay una cuestión numismática detrás o simplemente es un calco de la historia del arte. O sea, No, por ejemplo, el periodo helenístico, que es la última parte, digamos, es a partir de la muerte de Alejandro III de Macedonia, ¿sí? Alejandro el Grande. ¿Por qué? Porque ahí empieza a haber todos unos cambios políticos y división de terrenos en base, digamos, a partir de su muerte. Por ejemplo, ese fue el punto que marcó. No es que se marque la etapa por algún hallazgo monetario o, por lo general, siempre son por sucesos históricos. Entonces, el periodo helenístico es a partir de la muerte de Alejandro hasta la toma del territorio del reino tolemaico de Egipto, que es tomado por los romanos. ¿Sí? Entonces Ese es el último periodo. O sea, son periodos que están marcados por motivos políticos, pero que, claro, obviamente estos motivos políticos tienen su repercusión económica y también, obviamente, una repercusión en la numismática. Claro. Vale, entonces ya queda todo. Y en la iconografía, ya vamos a ver eso, que cómo va variando según todos estos cambios, ¿sí? Bueno, se considera el periodo... Pues arrancamos con el periodo arcaico, cuando quieras. Bueno, el periodo arcaico se da inicio, digamos, en el 776 a.C., ¿sí? Con la fundación de los Juegos Olímpicos. Y se lo considera que finaliza en el 499 a.C., que está la revuelta de Jonia. En esta época hay mucho desorden en cuanto a economía, hay una crisis muy grande, una crisis social, política, entonces empiezan a ocurrir muchas migraciones. Y hay en las costas del Asia Menor, en la península itálica, que es la llamada Magna Grecia, y todo lo que es el resto del Mediterráneo y el Mar Negro, empiezan a asentarse las polis. Las polis son pequeñas ciudades-estado en donde los habitantes de esa ciudad-estado es como que ellos tienen la obligación de rendirle culto a su dios o diosa protectora. Entonces, ¿qué pasa? En el año 1904 o 905 hay un hallazgo muy importante arqueológico, se considera el primer hallazgo arqueológico respecto a monedas, que lo hacen expertos del Museo Británico. Y encuentran en el basamento de un templo en Éfeso, ¿sí? Estamos hablando de la parte de Asia, encuentran 93 monedas de electro. ¿Qué es lo que es electro? Porque yo cuando la escuché por primera vez la palabra, yo dije, tendría que ver con los electrones. No, nada que ver. El electro es una combinación natural que ellos encuentran entre oro y plata. El oro y plata. Eso es el electro. Es un metal que es la combinación de oro y plata. Por eso cuando se encuentran monedas de esa época, a veces las encontramos más amarillas, porque a lo mejor tienen mayor porcentaje de oro y en algunas menor porcentaje. Entonces a veces varía en el color dependiendo de la composición. Bueno, ¿qué encuentran en este hallazgo? Encuentran todas estas monedas y encuentran que tienen distinta tipología. Cuando yo mencioné tipología, se refiere que todas tienen distintos grabados entre sí, ¿o no? O a lo mejor tiene una leyenda, o puede ser anepígrafa. Anepígrafa sin leyenda, sin nada. Entonces, las primeras
que consideran primeras eran pequeños glóbulos, ¿sí? De estas pepitas de oro y plata, y que no tenían ningún tipo de inscripción, ni tampoco ningún dibujo, ningún grabado. Pero sí veían que tenían una marca de punzón, o sea, un hundimiento en el reverso, que sería, nosotros interpretamos como un reverso. Y después, a través del tiempo, en el rey Creso de Lidia, que estamos hablando en el 550 a.C., se lo relaciona con el gobierno ese, que ahí estampan, por ejemplo, la cabeza de un león. Entonces se interpreta que quizás se han puesto, por ejemplo, hay gallos enfrentados, un prótomo, o sea, la parte de adelante de un ciervo con un león luchando, se los toma como a lo mejor un emblema o una especie de representación del gobernante, se lo interpreta así. Vaya a saber en esa época por qué decidieron que fuera así. Entonces, ¿qué pasa? Va cambiando la iconografía de pasar de un glóbulo sin ningún tipo de marca ni nada hasta llegar a un estampado, ¿sí? A un grabado, y del otro lado siempre la marca de punzón. Es un hundimiento que, o sea, que al presionar la moneda y acuñar, como nosotros le decimos, era fundamentalmente para corroborar que no fuera falsificada, que el metal era oro y plata. Entonces vamos a ver que en el reverso tiene hundimiento por el punzón, y es por eso, es para legitimizar, digamos, la moneda, que no fuera falsa. Luego aparecen, en Éfeso hay una moneda donde aparece una leyenda y un ciervo, y hay una leyenda que aparece en griego retrógrado, se escribe de derecha a izquierda, y dice soy la sema, significa soy el símbolo de Fanes, el lugar. Bueno, la monedación ocurre casi en forma simultánea en 3 lugares, en Egina, en Corinto y Atenas, ¿sí? En Egina, el tipo que vemos en el anverso un segundo. son Cuando hablamos de la tortugas. amonedación, Sí. te refieres a que ya son una moneda como tal. O sea, ya no es que sea un glóbulo de oro o de electrón, sino que ya implica pues, una metalurgia más compleja, implica la separación de metales, hacer un ensayado serio, digamos, y ya hacer lo que es un cospel redondo que parezca una moneda. Claro, y en determinados tesoros encontrados ya encuentran varias monedas con la misma tipología. Entonces se vio que en Egina, que en ese momento era una potencia comercial tremenda, porque tenían todo, digamos, el mercado marítimo ahí, entonces iban muchas culturas, y es como que la moneda de ese lugar característico, y ya la gente que viajaba en esos lugares y comercializaba ya la reconocían. Eran estáteras en donde está en el Anvers una tortuga que en esta época, en el periodo arcaico, que estamos hablando del 550 a.C., la tortuga tiene un caparazón liso y tiene el cuello regordete, la tortuga, ¿sí? Y en el reverso tiene un cuadrado incuso, y luego se va viendo que a medida que pasa el tiempo, esa iconografía, digamos, de la tortuga va variando. En vez de tener un caparazón liso, empieza a haber una línea de puntos y el cuello más delgado. Entonces ahí encuentran una tipología distinta, que se traduce o se deduce que es una evolución, que a través del tiempo va evolucionando. Incluso en la parte del reverso también va variando, con otros dibujos, pero siempre con algo incuso y con líneas. ¿Eso por qué es? Después, ¿Por qué existe esa...? Sí. Porque, a ver, claro, el hecho de que sea una tortuga con el caparazón liso y el cuello ancho, pues eso muestra claramente que el cuño no costó mucho hacerlo. O sea, que al final era que era un punzón bastante burdo, marcado sobre un cuño. Pero luego ya, de alguna manera, ellos tomaron la conciencia de que merecía la pena hacer un esfuerzo en que la tortuga quedase más bonita, digamos, ¿no? Entonces... Claro, yo creo que considero también que es como que iban refinando un poco o viendo que estéticamente quedaba mejor de otra forma. Pero Puede simplemente ser era un por gusto eso. estético, o a lo mejor también para evitar falsarios, o no se sabe muy bien por qué lo hacían. No, yo lo que he escuchado que en esa época las personas que la recibían y a lo mejor tenían desconfianza, por ejemplo, hasta el día de hoy, que ya voy a mostrar después otra moneda, se les hacía un corte o un tajo para ver si el metal por dentro también era plata, ¿sí? Estas estáteras, estamos hablando de monedas de plata. Entonces, eran regorditas, son pesaditas, he tenido en mi mano ese tipo de monedas y realmente son bien pesadas, ¿sí?
Y digamos que con el tiempo fue cambiando estilísticamente. Eso es lo que vamos a ver todo en esto de Grecia, que a través del tiempo fue cambiando y es como que utilizan la misma imagen, pero con cambios, como te decía, de tener un caparazón liso a empezar a tener lóbulos encima, ¿sí? Segmentación, por ejemplo. A la vez, en Ática, Atenas, aparece un hallazgo también en donde encuentran varios tipos que interpretan que llevan escudos o emblemas de familias oligarcas que en ese tiempo querían pretender el poder. Y es como que acuñaban monedas para pagarle a la gente que trabajaba con ellos, comercializar, y con sus emblemas o escudos que podían pertenecer a una familia. Ahí vamos a encontrar la serie que le llaman Wapenhusen, que son una serie de unos 4 tipos, en donde también tenemos escarabajos, tenemos a la gorgona Medusa, que es un personaje mitológico, ¿sí? De la antigua Grecia, y después de esa serie Wapenhusen encuentra como algo un poco más, luego de esas cronológicamente aparecen la serie de la lechuza, la típica moneda de Atenas que en el anverso encontramos Atenea y la lechuza. En esa época es muy rústica la moneda. La figura de Atenea, la diosa de la guerra, de la sabiduría, es asexuada porque en realidad tiene rasgo que no diferencia si es un hombre o una mujer, y aparte como representa la guerra, la sabiduría y todo, es como que, digamos, no se le asigna un sexo. Y los rasgos que tienen, arcaico, digamos, en esta época, es que Atenea tiene el ojo almendrado y está mirando de perfil y el ojo está frontal a la moneda, ¿sí? Como si te estuviera mirando el ojo y ella está girada. Es un rasgo bien arcaico marcado de esta época de este tipo de las lechuzas. Y en el reverso tiene la lechuza, o ellos le llaman mochuelo, es la lechuza que nosotros conocemos, que está en el reverso, acompañada de una ramita de olivo, porque son como atributos, ¿sí? La lechuza es el animal tutelar de Atenea, y el olivo es un atributo de la diosa Atenea, y a veces se le encuentra una lunita, porque es una diosa lunar. Se la vincula, también le dicen que tiene los ojos brillantes porque ella tiene la capacidad de poder ver hasta en la oscuridad, ¿sí? Eso, digamos, una tipología marcada en la época arcaica. Es increíble, a mí, cuando yo empecé a ver estas monedas, es increíble imaginar cómo ha hecho las personas los cuños sin tener herramientas, no tener lupas. Aparte de tener una visión espectacular para hacer el grado de detalles de los grabados. Y después en Corinto, paralelamente, aparecen los potros. Los potros se llaman las monedas, que son estáteras también, que son de plata. También estamos hablando del 550 a.C. aproximadamente, en donde en el anverso tenemos a Pegaso, que es un animal mitológico y el creador de fuentes, porque dice que él, a donde va pisando, en las rocas en donde él pisa, se generan fuentes de agua. Y en el reverso, con el tiempo, ven que va variando. Primero se encuentran cuadraditos incluso, como si fueran unas aspas del viento, como si fueran un molinito. Después pasa a como una esvástica. Después parecen como granitos de arroz, que ahí vamos viendo en las imágenes. Y va evolucionando, digamos, la tipología. O sea, utilizan lo mismo, el Pegaso, y en el reverso va variando. Después vemos, bueno, yo les había nombrado que en Éfeso estaba eso. Después, por ejemplo, hay lugares como en Lucania, en Metaponto, eran distintos puntos, en Lesbos, en Tracia, Tasos. En esos lugares se habían hecho monedas que le llaman monedas incusas. Eran monedas con flanes grandes, ¿sí? Un diámetro bastante grandecito, de 23 milímetros más o menos, y eran unas monedas más bien delgadas, y tenían como un estampado y del lado del reverso tiene un estampado negativo. O sea, por ejemplo, el Metaponto tiene una espiga de trigo que simboliza la riqueza de la agricultura de ese lugar por los valles que tenían, y cuando vos la das vuelta en el reverso tiene la misma espiga, pero digamos en negativo. O sea que el grabado, en vez de estar por fuera, verse el metal, está deprimido. Y lo más raro, que también en otro lugar en Lesbos, por ejemplo, hay una cabeza de un león de un lado y del otro lado, en forma negativa, está la de un ciervo. Entonces era una técnica bastante, digamos, complicada. Pero no duró más que 100 años la producción de esas monedas porque las dejaron de producir.
No así, lo que nombre de Atenea y la lechuza perduraron muchísimo tiempo, perduraron 250 Y años eso, aproximadamente. ¿Por sí, qué? eso Porque la sería a lo mejor gente, un sí, motivo estético, porque está claro que cuando agarramos una moneda griega en la mano, incluso en el siglo XXI, lo que más nos llama la atención es el volumen que tiene esa moneda, ¿no? En cambio, claro, cuando es una moneda incusa, bueno, pues no llama tanto la atención, digamos. No sé si será ese el motivo. o a lo mejor se deterioraba antes también, porque era mucho más delgada, quizás a lo mejor traía más Uh -huh, problemas para uh -huh, manipular, cálculo puede llegar a uh ser -huh. eso. Y lo que decía de la Atenea y la lechuza perduraron muchos, o sea, más de 2 siglos. ¿Por qué? Porque la gente, como ya tenía asegurado que eran monedas que las conocían, las personas que recorrían la parte comercial, que si se cambiaba el diseño, si se cambiaba el tipo, podía generar desconfianza o podía estar dando un mensaje que había un desequilibrio, ¿sí? O una futura ruptura, a lo mejor, o inestabilidad en la economía del país, perdón, de la región, acostumbrado a las monedas contemporáneas. Entonces, por eso se considera que perduró durante varios siglos el mismo, no estilo, porque fue cambiando, pero sí la misma tipología, ¿sí? En lo que es las monedas De de hecho, Atenas. la moneda de Bueno, y Atenas después, fue, yo creo que la primera moneda que circuló por todo el Mediterráneo, o por lo que en su momento era todo el mundo conocido. Y de hecho, fue bastante. Escribí un artículo hace poco sobre este tema que fue imitada por muchos otros pueblos, entre comillas, más bárbaros, incluso, por ejemplo, claro, desde pueblos del desierto de Arabia a Tracia y Egipto, imitaron la moneda, los famosos lechuzas de Atenea, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque eran tan reconocidas como que daba, digamos, seguridad o más confianza al recibirla y hacer Uh transacciones -huh. comerciales. Entonces, ahí eso sería, digamos, a grandes rasgos lo que es el periodo arcaico, las monedas que encontraron de esa época. Después le sigue el periodo clásico, esto es córtalo, Sí, sí. Adolfo, porque se encuentra que está. El periodo Una cosa, clásico. ya que voy a cortar, El pero periodo clásico, las primeras acuñaciones sí. sicilianas no son del periodo arcaico. Las primeras, ¿Cómo? Sicilia No, viene ya del periodo clásico. Vale, vale, me estoy columpiando yo. claro, no es de arco, no, porque la parte arcaica es toda la parte de Mediterráneo, la parte Uh de -huh. Éfeso, que es parte de Asia y todo eso. Después se empieza a trasladar más hacia el Vale, pues ya está. oeste, Seguimos ¿sí? entonces. Sí, sí, vale. Después, en otra etapa, es el periodo clásico, que nos centramos en el 480 al 323, ¿sí? Que en este periodo hay un gran desarrollo en todo lo que es la parte de las artes y el pensamiento. Está la época dorada, digamos, de Grecia. El inicio de este periodo lo marca la revuelta de Jonia, que es en el 499, y después, bueno, en esta época hay muchos enfrentamientos, todo lo que es con los persas, ¿sí? Con los persas, que invadían territorio, aparte de invadir, eran tremendos con los pobladores, ¿sí? Entonces le tenían pavor, terror a los persas. Entonces, acá los tipos monetales se conservan tanto en Egina, que era la tortuga, en Atenas con Atenea y el mochuelo, y en Corinto con el Pegaso, pero lo que va a variar en el periodo clásico que digamos que estilísticamente son más bonitas todavía y tienen más detalles. Por ejemplo, la tortuga de Egina, en el año 350 aproximadamente, ya la tortuga tiene el caparazón todo segmentado, porque pasa de una tortuga marina, que era la representación del poderío naval que ellos tenían, comercial y naval, y cuando llega a ser segmentado, digamos, se le considera la tortuga de tierra. Y en el reverso, aparte de los cuadrados incusos y triángulos, aparecen símbolos o letras, que no se sabe qué podía, no se sabe la interpretación, digamos, no se sabe por qué se colocaron, pero esa era la diferencia de ahí. Y Atenas, en el periodo clásico, bueno, Atenea tiene un poquito más, o sea, conserva el hieratismo. Hieratismo es la no expresión de emociones en el rostro, ¿sí? Eso se conserva igual, pero, por ejemplo, tiene ya laureles en el casco de Atenea, por ejemplo. Eso es el cambio, digamos, grande que hay. Y ocupa mayor
mayor cantidad, o sea, mayor, me sale la palabra, ocupan casi todo el campo de la moneda, tanto Atenea como el mochuelo, en el caso del periodo clásico. Y en Corinto, la diferencia que se ve es que el caballo alado, que es Pegaso, tiene las alas, por ejemplo, más puntiagudas, como que si estuviera más en vuelo. Y Atenea ya aparece en el reverso, en vez de las aspas de molino o algo parecido a una esvástica, ahora está impresa Atenea con un casco ático, ¿sí? Bueno, y después, como ejemplo de una de las monedas más bellas de la antigua Grecia, son las de Siracusa, ¿sí? Sicilia-Siracusa, en donde aquí los grabadores es como que adquieren tal prestigio por las producciones artísticas que hacían, que hasta se han encontrado monedas con la firma de ellos, ¿sí? Entonces, personas que estudian ese periodo y han visto cuáles han sido los nombres de estos grabadores. Estamos hablando del año 405 al 367 a.C. Son decadragmas, estamos hablando de monedas de plata de 43 gramos aproximadamente, ¿sí? Son bastante grandes. Bueno, luego aparece Filipo II, que hace una acuñación de monedas y un segundo. Sí. Porque, a ver, a mí esta época de Sicilia me gusta mucho porque, a ver, siempre se habla de estos decadragmas de Siracusa o de los tetradragmas también son preciosos. Mucha gente las considera las monedas más bellas de la historia. Yo no sé si son las más bellas de la historia, pero si hay que elegir 10, yo creo que todos estaremos de acuerdo que una de ellas sería el decadragma de Siracusa. Pero aparte del aspecto estético, a mí me gusta también que un aspecto muy importante en Sicilia, y es que aparece la moneda fiduciaria. Aparece la moneda, claro. Y es que eso es toda una revolución en la moneda, porque ya estamos diciendo que en Sicilia aparecen los primeros cobres que equivalían a una moneda de plata, pero no eran de plata. Entonces, por primera vez... Claro. Y el problema era, claro, cuando uno quería adquirir cosas de menor valor, uno tenía un tetradragma o monedas de muy alto valor, ¿y cómo hacían? No iban a romper las monedas, fraccionarlas como se hacía antes. Entonces ahí también surge los bronces en este lugar, en el sur de Italia. Y los bronces tienen su estética propia. Los no sé si esta estética de los bronces, de estos listas creo que se llaman, están relacionadas con la estética de la moneda de plata tan grande y tan bella, o si eran cosas más toscas. Bueno, hay un ejemplo en los tetras de Camarina que, digamos, se la pone al nivel de las de Siracusa, que son, bueno, esta es la imagen, perdón, no dije la ámbar, tenemos a la imagen de la ninfa Aretusa y que está rodeada con un anillo de delfines, y del otro lado tenemos una cuadriga, y viene Victoria coronando, digamos, al jinete, ¿sí? Porque siempre cuando aparece Victoria volando o coronando, siempre hace como alusión a las victorias ganadas por un pueblo, ¿no? Y debajo está la panoplia hoplítica, que ¿qué es? Es el armamento que tienen los soldados, que son las grebas, que son, por ejemplo, la protección de los tobillos hasta la rodilla, el escudo, las lanzas. Bueno, es bellísima. Estilísticamente es bellísima, pero como vos decís que hay monedas que no se han hecho en plata y no han tenido este tamaño y todo, e igualmente han tenido una calidad en la parte estética de muy alto nivel, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hacen estas monedas de bronce, como tienen, digamos, para adquirir cosas más pequeñas, facilitaba el comercio, ¿sí? Entonces, bueno, porque en esa época lo que equivalía a esa moneda de bronce estaban unas monedas tan chiquititas que las desventajas que tenía para pagar que se perdían. Eran difíciles de perderlas porque eran tremendo el pequeño valor que era la litra y que constaban de 0,7 gramos cada una. Entonces, como que con esto reemplazaron haciendo estos tetras de Camarina, ¿sí? Sí, muy, muy interesante. Es un motivo práctico, no es que quisieran engañar al pueblo, como después ocurrió con muchas ocasiones históricas, ¿no? con la moneda fiduciaria, sino que era un motivo puramente práctico para facilitar el comercio en el día a día, lo cual también muestra que la población local, ¿no? Estaba acostumbrada al uso de moneda. No es que utilizasen la moneda solamente para el comercio
vamos a ponerlo internacional o interpolis, digamos, sino que en el día a día la población local usaba esa moneda. En el caso de Sicilia, claro, no era lo mismo en otras polis griegas en esa época. Claro, estamos viendo distinto, digamos, vamos tomando de así, digamos, por partecitas y muy puntuales, porque pues estamos viendo los ejemplos de monedas más representativas de lo que es la antigua Grecia, porque tenemos un montón de ejemplos más y bueno, tendríamos para hablar 500 horas, pero bueno, es como que uno toma algunos ejemplos. Bueno, después en la época de Filipo II, él ahí, Filipo, la palabra Filipo significa amante de los caballos, ¿sí? Entonces él emite unas monedas en su nombre y por ejemplo en una de esas monedas en el reverso está el mismo rey en un caballo saludando, digamos, a las personas al hacer el desfile, cuando pasa él. Y en el anverso, por ejemplo, pone Zeus. Después hay una moneda, es un tetradracma. Después tenemos una estátera y en donde ahí aparece la cabeza laureada de Apolo y también en el lado reverso unas cuadrigas. Como Filipo era amante de las carreras de caballo, por eso, digamos, a veces la elección de la tipología tiene que ver mucho en representación del gobernante o según los gustos de él, ¿no? Esa es a modo de ejemplo Hay de que Filipo decir, II. perdona que te interrumpa, que Cuando yo él, añado así apuntes de vez en cuando, si no te importa. Es que Filipo II, además de la cuestión estética de sus monedas, que obviamente supone un paso adelante en el sentido también del culto a la persona, hay un cambio metrológico. Los tetradracmas de Filipo creo que son 14 gramos y medio, 15 gramos, una cosa así, y se separan de los 17 gramos de los tetradracmas anteriores. Claro, hay cambios ya en la métrica, ¿sí? En los valores, en el peso. Y bueno, después cuando él fallece, asume su hijo, que es Alejandro III el Grande, que todos conocemos, y bueno, y él en el primer periodo que él gobierna, él hace una acuñación póstuma, ¿sí? Monedas póstumas, que significa que él no hace monedas o sea, en nombre de él, pero conservando la tipología de su padre. Eso suele ser una estrategia a veces cuando un gobernante asume el poder, sigue emitiendo monedas con la tipología del anterior como para dar confianza a las personas que van a seguir teniendo la misma estabilidad política o que el sucesor va a seguir en la misma línea, ¿sí? Que su padre en este caso. Entonces Alejandro conserva la tipología, digamos, del padre. Y luego después emite en su época, más o menos el 323, más o menos, estáteras, en donde, por ejemplo, se ve a Atenea con un casco corintio que llama la atención. ¿Por qué? Porque ese casco no se usaba en esa época y no era de la región donde él estaba, pero como él y el padre habían invertido tanto dinero para pertenecer a la liga de no sé la palabra, sí, de la liga de Corinto, por eso ahí a Atenea se le pone el casco. Y en el reverso está Victoria alada, en donde tiene una corona, y del otro lado, en la otra mano, tiene un stylus, que no se sabe por qué está conectado, porque lo que tiene en la mano es un elemento de las popas de las naves marinas, y ellos no tenían una flota marina, o sea, no era su fuerte. No se sabe por qué la relación de Victoria con elementos de una nave, que quizás a lo mejor era una Victoria futura que ellos Aquí un pretendían. aspecto que has comentado es el tema de la Liga de Corinto. Hay que decir que la Liga era una especie de asociación de ciudades, una asociación libre. Claro. Ocurrió en muchos momentos históricos, también famoso la Liga Hanseática, ¿no? Pasando 1000 años después, ¿no? O 2000, ¿no? Eso es una especie de ciudades independientes, polis en este caso, que se asocian para temas de comercio, para temas de defensa común. Claro, defensa en común. Aliarse para, claro, en este caso siempre contra los persas, digamos, muchas veces ese era lo que los unía en estas ciudades-estado. Entonces, digamos Sí. que una ciudad en esos momentos se consiguiese aliar a una polis importante, a una liga importante, era algo realmente importante, vamos, que era todo un logro. O sea,
sería casi como unirse a la Unión Europea hoy en día un país, ¿no? Como si, yo que sé, claro, Serbia se claro. consiguiese unir a la Unión Europea, pues ahí digamos que sería algo semejante, hablando obviamente de las distancias. Vale, solamente era por dar un pelín más de contexto. Eh, ¿Está bien? Y después, Alejandro Magno, una moneda típica de su época, es que está en el anverso, él emite un tetradragma, en donde está Heracles, ¿sí? Porque él siempre decía que tenía ascendencia divina, ¿sí? Que él venía de Zeus y, bueno, y su ascendencia era divina. Entonces está el rostro de Heracles imberbe, o sea, sin barba, y con el tocado de un león, de la piel de un león, representando uno de los trabajos de Heracles, que era la lucha contra el león de Nemea. Y en el lado del reverso está el dios protector, que es Zeus, con su animal, que es uno de los atributos, es el águila, y sentado en un trono, en una silla, ¿sí? Y después ocurre algo raro, porque en el año, a fines del siglo XIX, encuentran en un hallazgo arqueológico también en Afganistán, y encuentran una pieza muy particular que le denominan medallón de poros, ¿sí? Que es un medallón de unos 42 gramos aproximadamente, que en el mundo he escuchado que hay solamente 3 o 4, ¿sí? De estos medallones, que en uno de los lados está un soldado con una sarisa, que es una lanza larga, y tiene un casco de estilo frigio, y está luchando, atacando aparentemente al indio Poros, porque se cree por la altura que él tenía. Están viendo ahí en el grabado, están montados sobre un elefante luchando con él. Y el más alto se cree que es el indio Poros por la altura, porque dice que hay fuentes primarias en donde describe la altura de él, que era de 2 metros 10, digamos, de altura, un poquito alto, sí. Y del otro lado está este mismo soldado y Victoria coronándolo, y él, como tiene en su mano el rayo, que es el atributo de Zeus, y los penachos, porque decían que Alejandro Magno en su casco usaba 2 penachos blancos, y bueno, y así está representado en el reverso. Si en realidad esa imagen se tratara de Alejandro Magno, sería, digamos, esa la primera moneda en donde se ve representado alguien vivo en una moneda, ¿sí? Un gobernante vivo. Pero bueno, no se puede aseverar porque no hay seguridad sobre la interpretación de ese medallón. Luego, cuando él fallece, ahí se cuenta el Un periodo momento, un momento. helenístico, ¿sí? Aquí, bueno, solamente por dar también un poquito de contexto histórico, o sea, es muy conocido, pero que Alejandro Magno lo que hace es irse hacia Persia, conquista Egipto, Sí, funda ciudades alejandrías por todas partes, todas las conquista, conquistas que hace, claro, y vence conquista a a los los persas. persas, que eso era, a ver, conquistar a los persas en esa época un griego es como, no sé, como si si México conquista a Estados Unidos, vamos a decirlo a lo bruto. ¿No? O sea, es realmente un logro importantísimo. Llega a Bactria, conquista Claro, Bactria, era lo que hoy en día es Afganistán, todo lo que es Asia Menor, por supuesto, la península arábiga, y ya le paran en la India porque aquí ya había ejércitos, ya que era otra cosa. Entonces, claro, claro, era un soldado héroe y considerado un claro, semidios por todo lo que él logró en sí, tan sí. pocos años, porque él murió muy Entonces, joven, murió a los entonces él 33 asumía un años. poder terrible, o sea, él, digamos, era una figura efectivamente, un semidios, y claro, cuando él fallece, que además fallece muy joven, todo ese imperio vastísimo que él había Sí. conquistado, entonces todo eso se desmiembra. Y claro, eh, Que no tiene descendencia, digamos, apta para poder haber tenido que repartir las tierras con tiempo. Uno, porque fue su muerte prematura, digamos, aparentemente dudosa por un envenenamiento, aparentemente, y bueno, y no quedan sucesores. y, Entonces, ¿quiénes le suceden? Los mismos comandantes que lo acompañaron en todas estas y ahí conquistas. Y fue una batalla de 20 años de luchas entre ellos hasta poder repartirse los sí, sí, territorios. ahí también quería decir un par de cosas que seguramente salgan más tarde, pero para mí las dos cosas más importantes, bueno, más interesantes es que, claro, siendo un territorio tan amplio en esa época, era muy difícil de gobernar. O sea, no había unas medias de Ujú. comunicación, o sea, no podías llamar por teléfono
oye señor de Bactria, haz esto, mueve las... Pues ¿Qué pasa en, eso era, en claro, dime África? qué está pasando en Alejandría para ver qué te hace falta a ti. Unos ejércitos, venga, yo te lo mando y tal, mañana están ahí con el helicóptero. Eso no podía ser, entonces no era muy razonable que todo eso siguiese siendo un imperio compacto y luego además culturalmente era enormemente diverso. Una Y diversidad y ahí lo tremenda, sí, divertido, sí, es sí. lo que más me encanta, a mí me encanta la mezcla de culturas, lo divertido es cuando se mezcla la cultura griega con la cultura local de Ujú. cada uno de los lugares. Y eso, Sí, y sí, esto, sí, sí. esta misma cultura, esta mezcla, se refleja en la moneda. Claro, y esa mezcla era una estrategia para lograr que todos se unieran por lo mismo y no Uh tener -huh. enemigos. Entonces obligaban a los soldados a tener hijos con las mujeres de los lugares donde, por ejemplo, de los persas, para poderlos tener, digamos, más adelante dentro de su ejército, de su gente y no tenerlos como enemigos. Era toda una estrategia que él había propuesto y le hizo cumplir mientras Alejandro, bueno, estaba vivo. Pero bueno, ahí cuando se dividen los territorios, que es muy amplio todo esto, queda la dinastía tolemaica, que abarca todo lo que es el reino de Egipto, la dinastía seleucida, que controló toda la parte de Siria y Oriente Próximo, y la Antigónida, que es todo lo que es el reino de Macedonia. Bueno, y ahí cada gobernante va a emitir monedas bueno, con distintas características. Por ejemplo, en el reino de Tracia, Lisímaco, por ejemplo, emite un tetradracma, son monedas de plata, que tiene, por ejemplo, el rostro supuestamente entre una mezcla de Alejandro divinizado. ¿Y divinizado por qué? Porque tiene los cuernos de Amón, ¿sí? Y del lado del reverso está Atenea, por ejemplo, muy relajada, apoyando el brazo sobre el casco, y en la otra mano tiene a la Victoria, ¿sí? Como aliada. Entonces, bueno, ya se empiezan a ver como que se trata de ver el retrato de alguien, pero todavía no de los gobernantes. Después, por ejemplo, la dinastía Antigónida, tenemos el ejemplo que hay un tetradracma que es del año 289 aproximadamente, y que tenemos también el rostro de Lisímaco, el mismo que utilizó Lisímaco, y del otro lado, por ejemplo, tenemos a Zeus, o también hay otro tetradracma, que está la Victoria, y del otro lado está Poseidón, porque se lo identifica así por el atributo de tener el tridente, ¿sí? Es el dios de los mares y es como que lo ponen como dioses protectores de Demetrio Poliocertes, por ejemplo, que fue uno que se le llamaba asediador de ciudades, porque él utilizaba toda una estrategia para poder conquistar a una ciudad con determinada estrategia, digamos, con sus soldados y que no pudieran defenderse la población. Y bueno, por ejemplo, la Victoria de Samotracia, que es la que está ubicada en la entrada, bueno, el que haya tenido posibilidad de ir al Museo Nacional del Louvre, en la entrada está Victoria de Samotracia, que aparentemente esa escultura, que es del 190 a.C., está inspirada en una de las monedas que emite Demetrio Poliocertes, que está puesta plasmada ahí la Victoria, ¿sí? Que aparentemente esa fue la inspiración para hacer esa escultura. Y con respecto al reino tolemaico, que es la parte de África, donde van ellos en la parte de Egipto, ahí aparece Ptolomeo Soter, que esta es la moneda, digamos, que se considera el primer gobernante que plasma su rostro, ¿sí? En una moneda. Porque antes vimos los ejemplos que ponían o animales, que podían significar emblemas, como en la época arcaica, personajes mitológicos, los dioses, protectores de las ciudades, pero acá aparece por primera vez la estampa, ¿sí? Del rostro del gobernante. Y bueno, hay una estátera que es de oro, está el rostro de él, de Ptolomeo, y en el reverso, por ejemplo, está Alejandro Magno, conduciendo un carro con elefantes, porque él como que consideraba que el elefante, luchar contra el elefante era luchar contra algo invencible, algo que te destruía. Entonces, como en representación que su reino, digamos, tenía mucho poder y podía, digamos, pisar firme, ¿sí? En lo que hacía.
Y bueno, y adopta, por ejemplo, en Tetradramas, Ptolomeo adopta el águila como emblema de su reino, ¿sí? El águila sobre un haz de rayos. Eso se mantiene en los reversos de varias emisiones en sus acuñaciones. Y esto que vos nombraste, Adolfo, en un momento, de esto de las mezclas de las culturas, o muchas veces tenían que hacer cosas para que fueran, para que no produjera rechazo a los pobladores, o sea, el pueblo conquistado. Y, por ejemplo, aparecen las monedas tolemaicas con asuntos dinásticos, ¿sí? Entonces, Ptolomeo II se casa con su hermana, Arsinoe. ¿Por qué se casan entre hermanos? Porque era una tradición que ya venían de los faraones, ¿sí? Entonces, como para estar de la mano con la cultura egipcia, se casan entre hermanos y hacen eso, lo hacen en base a la tradición de Isis y Osiris, ¿sí? Que son dioses egipcios y que ellos eran hermanos, ¿sí? Entonces también se los bautiza como los gobernantes hermanos, dioses hermanos. Aquí quisiera Bueno, hacer también un par de apuntes, si me permites, eh, que sí. son, bueno, a mí la moneda tolemaica siempre me ha llamado la atención. Entonces, aquí hay dos Bellísimo. cosas. Primero que, bueno, tres. La primera es que, claro, no es casual que sea justamente Ptolomeo I el que aparece en las monedas. Hasta entonces se ha estado poniendo a dioses. Pero claro, es que en Egipto el faraón es un dios. Entonces, claro, al ser Claro, Ptolomeo un claro, tiene faraón, esa concepción. entonces también es un dios y tiene todo el sentido del mundo que se plasme en la moneda. O sea, ¿para qué Claro, vas a poner a un dios extranjero? ¿Para qué vas a poner a Atenea, por ejemplo? Si te puedes poner a ti mismo que eres el dios claro, de aquí, el dios terrenal del lugar. Esa es la del primera lugar, cuestión. La segunda es que claro. donde más claro se ve en la mezcla de culturas es en que aparece en la moneda una mujer. O sea, pero ya no mucho más tarde. O sea, a Ujú. la siguiente generación, a los pocos años, aparece una Sí, mujer. O sí, sea, sí, ¿qué hace una mujer en una moneda griega? sí, ¿No? Sería impensable que en sí, Atenas apareciese una mujer. No, a ver, era una sociedad, hoy en día sí, las haceríamos de extremadamente machista, ¿no? Entonces, aquí se llega al punto sí, de que, eso, y luego la otra cuestión es que cuando, o sea, me resulta muy interesante lo que has comentado de Ptolomeo II, porque aparece él y su mujer Alcione junto con sus padres. Eso ujú. lo que te está diciendo es, Sí, lo que en te el está otro lado diciendo de la es moneda, nuestro sí, poder proviene de nuestros padres. O sea, están fundamentando el poder. claro. Cuidado, que esto no es lo mismo que lo que parecerá más tarde en la moneda romana. En la moneda romana es distinto. Es, yo soy aquí el que manda y el siguiente que va a mandar es mi hijo. Entonces ahí, al que te ponen no es Ujú. o sea, te ponen, o sea, no te ponen a Los los antecesores, ancestros porque ya da igual porque este claro. señor es el emperador. Es el emperador porque es el que tiene el apoyo del ejército. Y punto. Lo que le están diciendo es, el siguiente que va a tener el apoyo del ejército es mi descendiente. Entonces, Es mi descendiente. esto, bueno, Así es. este era el apunte. A mí ese es un aspecto, este aspecto del cambio de significado al aparecer los personajes, que eso hay una diferencia muy grande entre Ptolomeo y lo que serían después los emperadores romanos, me parece interesante que se haga explícito. Sí. Muy bueno. Porque ahí hay un giro tremendo, sí, 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 de concepción, la aparición del rostro y por qué. Y bueno, y el otro ejemplo que, bueno, Ptolomeo, digamos, empieza con este reino tolemaico y termina con su descendiente, que es Cleopatra séptima, que emite una moneda en el 53 al 30 antes de Cristo, que es un dióbolo, que está el rostro de ella también, y en el reverso está también el emblema de la dinastía, que es el águila sobre unas de rayos, ¿sí? Y bueno, ahí se ve el rostro de ella y hay una moneda que aparentemente ha sido conmemorativa, que es en donde aparece ella con su hijo, y es como una analogía con la diosa Isis y Horus, que es su hijo, ¿sí? O una analogía griega, digamos, de Afrodita con Eros, ¿no? Entonces, en esas monedas se ve reflejado, digamos, otra vez nuevamente el rostro de una mujer, y bueno, con este fin y siempre análogamente o comparando con la cultura griega y egipcia, como
como para, digamos, mixearla o integrarla, ¿sí? Con la cultura egipcia, para que fueran Ahí aceptados estamos hablando de ellos. estas monedas donde, bueno, incluso aparece Cesarión, ¿no? Son monedas de finales del siglo I antes de Cristo. Ya estamos entrando en un momento ya Ujú. muy, bueno, al final de la época helénica, ¿no? Donde ya el imperio tolemaico, o el reino tolemaico pasa a ser parte de Roma. Y Perfecto. luego estas monedas o estas cuestiones, esta iconografía griega luego se ve traspasada hacia la romana como ocurrió con otros aspectos de la cultura griega. Claro, en la tipología, sí, obvio que en Roma, ellos cuando llevan, digamos, artesanos para hacer la acuñación, los grabados, traen trabajadores, digamos, a orfebres de griegos, porque no se explica el grado de excelencia y de gusto refinado y tan similar a lo que venían los griegos, como que conservan la misma cuestión estilística, ¿sí? Porque en el sur de Italia, cuando empiezan la acuñación, cuando están bajo dominio romano, aparentemente son los griegos los que hacen los cuños. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Luciana, yo te tengo que dar muchísimas las gracias. Tengo que decir también que los tipos que hemos repasado no son los tipos más raros, son los más comunes en el Mediterráneo, los que más se Ujú. circularon, los que se hicieron en mayor volumen. Un coleccionista medio mmm, puede hacerse con la mayoría de los tipos que hemos citado. Son monedas que valen un dinerito, la moneda griega no es especialmente barata. Algunos de ellos No, pues son muy caros, como por ejemplo el decadracma de Siracusa, pues muy caro. El medallón que hemos claro, dicho de Alejandro, pues es simplemente no es no. posible adquirirlo. Pero otros tipos, como las lechuzas de Atenea, como estas monedas de Alejandro Magno, como estos, incluso, bueno, obviamente los octodracmas tolemaicos también son muy caros, pero a lo mejor los tetradracmas no. Entonces, bueno, yo aquí animaría Digamos, se han hecho en cantidades y se consigue, se consigue. Son monedas de todas las que son las de lechuza, digamos, si uno quisiera conseguir de esa etapa, se consiguen, sí. porque se han producido por mucho tiempo, imagínate, más de 250 años. Entonces, bueno, yo animaría al que le haya gustado, que está pensando que a lo mejor sería interesante poder tener alguna en su colección. Bueno, pues muchas de ellas son asequibles. Si queremos tener una colección de moneda griega, pues también depende del bolsillo de cada cual, por supuesto. Pero bueno, pues a lo mejor a lo largo de años, o sea, si nos planteamos la colección como de aquí a 10, 20, 30 años, pues podremos tener una buena representación de las monedas griegas. Y bueno, esto Claro, es, incluso a lo mejor son más inaccesibles, a lo mejor comprar un tetradracma y a lo mejor yo, por ejemplo, hace tiempo atrás adquirí un hemidracma, que es una moneda muchísimo más chiquita, en donde ya está, y esa moneda es de la época de Alejandro Magno, donde tengo a Heracles y del otro lado tengo a Zeus sentado con el águila en la mano. Y no era, o sea, la compré hace bastante y me acuerdo que no fue una moneda que no es accesible. Aparte también, como en todo, depende del estado en el que esté y bueno, de qué etapa es. No es lo mismo comprar algo de la época arcaica, una moneda de electrón, que es mucho más costosa y difícil de conseguir que una moneda del periodo clásico o del periodo helenístico. hablando en términos generales, el periodo arcaico es el más caro, clásico y helenístico son algo más asequibles, dentro de que, a ver, yo estoy Una. mostrando imágenes para visualizar las monedas durante esta conversación. Claro, las que he mostrado son monedas, digamos, en una calidad magnífica, todo lo buenas que pueden ser. Entonces, claro, esas sí que son caras. Pero a lo mejor otras monedas en una conservación más normal, más media, digamos, pues mucha gente se las puede permitir. Sí. Bueno, pues esto es yo creo que con un buen cierre. Así que nada, Luciana, te tengo que agradecer de nuevo que hayas estado No, en el por blog favor. numismático y todos estemos, Muchas a gracias a partir de vos. ahora espero que todos sigamos a numismática compartida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.